Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Hoy presentamos una iglesia saludable. Tú que nos estás viendo por esta transmisión, te animamos a que tomes apuntes, a que puedas tomar notas junto con la Biblia, que puedas estar allí leyéndola y así podamos aprender juntos. Estás conectado por alguna razón. Y bien, hemos estado hablando domingos anteriores de una iglesia saludable y hemos visto primeramente lo que la iglesia es. La iglesia es un lugar donde hay tres cosas. Digan conmigo tres cosas. Número uno, hay una conexión. Número dos, dijimos que hay una conversación. Pero también hablamos de que la iglesia es un lugar donde hay compromiso. También habíamos visto que además de que la iglesia sea un lugar donde hay una conexión, donde hay una conversación y un compromiso, vimos lo que significaba ser saludable. Una iglesia saludable. Hemos hablado de la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Un lugar donde nos podemos conectar con Dios, donde nos podemos relacionar unos a otros, donde podemos recibir dirección de parte de Dios, consejo, consuelo, ánimo, aliento. Es un lugar, la iglesia, donde podemos comprometernos con Dios unos con otros. Y también hemos visto y estamos desarrollando ahora lo que significa ser saludable. La iglesia es saludable. La palabra saludable significa ser vigoroso, fuerte, activo, con energía. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 18, algunas características de lo que significa una iglesia saludable. Vamos a ver Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 18. Allí estamos hablando acerca de características de una iglesia saludable. ¿Por qué es importante que podamos desarrollar esto? Porque nosotros como iglesia, aquí en Tacna y allí en Arequipa, necesitamos relacionarnos unos con otros de manera saludable. Porque cuando hay salud, todo tiende a crecer, a desarrollarse. Pregunta, cuando estás enfermo, ¿puedes comer bien? No. ¿Puedes movilizarte bien? No. ¿Puedes desarrollar tus actividades normales? No. Pero cuando hay salud, puedes hacer muchas cosas. Quiere decir que cuando hay salud en una persona, en un lugar, en una familia, todo puede crecer y desarrollarse de manera natural. Nosotros necesitamos desarrollar la salud espiritual de cada uno de los miembros y también la salud de todo el cuerpo como iglesia. Por eso es que estamos hablando de una iglesia saludable. Vamos a Romanos 12, del 9 al 18. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno, ámense los unos a los otros como amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que les persiguen, bendiciendo a los que maldigan, gozándose con los que se gozan, llorando con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino más bien asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, no apaguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen vosotros mismos, sino que dejen lugar a Dios, porque Él está diciendo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, acá podemos ver características de una iglesia saludable. Y hemos visto esto la semana anterior. Número 1, hemos visto que hay que amar sin fingimiento. Hemos visto también, punto número 2, que hay que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ahora vamos a continuar con otras características. Número 3,
Una característica dentro de la iglesia, entre los miembros, es que hay que ser diligente. Digan después de mí, soy diligente. Vamos a Proverbios 10:4. Proverbios capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice? La mano negligente empobrece. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Cuando tú y yo somos diligentes en poder tener relaciones unos con otros, cuando tú eres diligente para relacionarte con tus hermanos y tus hermanas, caminando en amor unos con otros, evitando el chisme, evitando la crítica, evitando la murmuración, dice, va a enriquecer. Cuando nosotros somos diligentes en estas relaciones de unos con otros, vamos a ser enriquecidos interpersonalmente. Una iglesia saludable es aquella en la cual es diligente para relacionarse unos con otros, porque dice, la mano negligente va a empobrecer, pero la mano de los diligentes va a enriquecer. Si vemos 2 hojas más adelante, en el capítulo 12, versículo 24, ¿qué es lo que dice? La mano de los dirigentes señoreará más, la negligencia será tributaria. ¿Qué está diciendo? Que la mano del diligente va a gobernar. Si nosotros somos diligentes en relacionarnos unos a otros, vamos a, como iglesia, a hacer una iglesia que permanezca y que se establezca a lo largo de los días, meses y años. Si nosotros queremos que la iglesia que el Señor ha formado aquí en Tacna y en Arequipa permanezca, tenemos que ser diligentes en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué significa ser diligente? La palabra diligente significa 3 cosas. Ser solícito, estar listo y ser aplicado. Ser diligente significa ser solícito, dispuesto, estar listo y ser aplicado. Aplicado significa que estás ahí poniendo tu empeño para hacer algo. Estás listo, dispuesto para hacerlo. Si no hay disposición, no estás siendo diligente. Por ende, no puedes esperar ver la mano de Dios obrar si tú no estás dispuesto a actuar. Lo voy a repetir, tú no puedes ver la mano de Dios obrar si no estás dispuesto o dispuesta a actuar. Y esa acción empieza en el corazón. Uno obedece cuando se da en el corazón y esto te lleva a una acción. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que ser diligente, estar solícito, hay que estar listo y aplicado. Veamos un momento en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, acá Jesús está hablando. Lucas 12 del 42 al 43. Aquí Jesús algo menciona muy interesante. ¿Qué dice? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor les dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y también prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Dios quiere encontrarnos a ti y a mí haciendo lo que nos ha encargado. Allí en Arequipa estás tú para hacer lo que Dios te encomienda hacer. Están ustedes aquí en Tacna para hacer lo que les encomienda hacer. ¿Quién será, pues, dice este mayordomo? Mayordomo es un administrador fiel, que haga lo que el Señor le encuentre haciendo. Y esto se empieza con cosas pequeñas. Por eso nosotros necesitamos en nuestra iglesia tener esas características: amar sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, ser diligente. Esta iglesia saludable es una iglesia diligente en lo que Dios nos encomienda a hacer. Van a haber circunstancias que se presentan, pero tenemos que seguir avanzando. Número 4,
Una iglesia saludable es aquella iglesia que es ferviente en el Espíritu. ¿Qué es ser ferviente en el Espíritu? Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Hay que ser fervientes en el Espíritu. Digan después de mí, yo soy ferviente. Colosenses 3, 2, ¿qué dice? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Ser ferviente es aquella persona que está siempre dispuesto y dispuesta a estar buscando las cosas celestiales. Como alguien dijo hace mucho tiempo atrás, para nosotros, para un creyente, para un nacido de nuevo, para aquella persona que entregó su vida a Jesús, debe ser natural vivir en lo sobrenatural. Que nuestro diario vivir sea el estar en el Espíritu siempre. ¿Qué es estar en el Espíritu? El estar siendo consciente del Espíritu Santo morando en nosotros. El estar consciente de que Dios se puede mover a través de cada uno de nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, tú y yo, cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que hemos sido muertos con Jesús y que ahora vive Jesús en nosotros, y que cuando la gente mire nuestro rostro, nuestra forma de hablar, forma de comportarnos, vea a Jesús. Si tú te miras ahora en un espejo, ¿podrías ser capaz de decir que estás reflejando a Jesús? Fácil es hablar, pero otra cosa es actuar. Yo les digo, antes yo tenía vergüenza de decir que podría ser cristiano o no. ¿Por qué? Porque no era consciente de que Jesús moraba en mí. Y como no era consciente, no estaba llevando una vida correcta delante de los ojos de Dios y mucho menos de la gente. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú no eres consciente de quién eres en Cristo Jesús, vas a seguir viviendo la vida como la has estado viviendo. Y eso ocasiona que con algunas personas podamos estar comportándonos de una forma, y si le hablamos de Jesús van a decir, pues tú eres cristiano, pero si tú me estás haciendo esto, estás actuando de esta forma, me estás hablando así o así. O sea, ahí comienzan a dudar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que hemos muerto con Jesús. Dice Gálatas 2:20, con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Cuando somos conscientes de que Jesús está morando en nosotros, ahí tú puedes verte en el espejo realmente quién eres y saber si en verdad reflejas a Jesús. Porque si en verdad no reflejas a Jesús es porque no eres consciente, es porque tienes temor o porque realmente no has nacido de nuevo. Cuando uno no vive conforme a Jesús desea que viva, es porque no es consciente, porque de repente tiene temor o porque de verdad no nació de nuevo. Y eso nos lleva ¿a qué? A que simplemente podamos nosotros autocuestionarnos, autoevaluarnos, saber cómo está mi vida, cómo está Roy, cómo estás tú que nos estás viendo por internet. ¿Te cuestionas si de verdad Jesús está en ti? Porque tu vida tiene que reflejar a Jesús. Porque muchos dicen, sí, creo en Dios. Pero no todos que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no hablamos en otras lenguas? ¿Acaso no sanamos enfermos? ¿Y qué dirá Jesús? Dice, yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso lo dice en Mateo. Vamos un momento a Mateo.
7:21, Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que entrará aquella persona que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán ese día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Quiere decir que aquella persona que hace su propia voluntad es un hacedor de maldad. Pero aquella persona que hace la voluntad del Padre Celestial es un hacedor de bondad. ¿Cómo estás tú viviendo o actuando? ¿Cómo estás tú en tu diario vivir? ¿Haciendo tu voluntad o haciendo la voluntad del Padre? Por eso el cristiano debe ser un cristiano ferviente en el Espíritu, en el cual está apuntando a cosas celestiales. Pregunta, ¿he dicho que somos perfectos? No somos perfectos, pero Jesús es perfecto. Y si estamos en Jesús, seguro estamos. Una cosa es que vivamos queriendo hacer siempre la voluntad de Dios, y en ese querer hacer nos podemos equivocar. Y simplemente ese es un desliz en ese querer hacer la voluntad. Pero si en nuestro diario vivir estamos haciendo nuestra voluntad, automáticamente nos va a llevar a vivir en pecado. ¿Por qué? Porque nos saca de la voluntad de Dios a hacer nuestra voluntad. Y estamos propensos a simplemente dejar que el enemigo pueda molestar. Como dije en un momento dado, cuando tú le hables la rendija al diablo, una sola rendija, va a entrar a tu vida a molestar. Por ende va a querer incomodar, a perturbar. Entonces, es necesario que seamos, como una característica, ser fervientes en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, está acá hablando el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ante todo, tened los unos para los otros ferviente caridad, porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Se refiere a ser fervientes en amor. Si tú eres ferviente en que estás buscando las cosas espirituales, vas a ser ferviente en amar a los demás, en amarte a ti mismo, a ti misma. Ámate a ti mismo, ámate a ti misma por cuanto Dios te ama y ama a los demás. Sé ferviente en ello, está buscando a ello, aspira a ello. Entonces, una iglesia saludable es aquella que ama sin fingimiento, número 1. Número 2, aborrece lo malo, sigue lo bueno. Número 3, es diligente. Número 4, es ferviente en espíritu. Y número 5, servir al Señor. Una iglesia saludable es aquella que sirve al Señor. Pregunta, ¿estás sirviendo al Señor? Porque cuando hay salud, todos se ayudan entre todos. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Algo que para mí es importante podamos desarrollar es el temor, así como la reverencia. Para mí se me paran los pelos, se me eriza la piel, qué sé yo, cuando no hay temor y no hay reverencia ante Dios. Cuando estás adorando, alabando, no levantas tus manos, estás distrayendo, te estás jugando, o estás teniendo la palabra y no le pones el respeto necesario, no le pones la reverencia necesaria, eso a mí de verdad me levanta los pelos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene gratitud, mediante ella dice, sirve a Dios. ¿Cómo? Con temor y con reverencia. Aquella persona que es saludable va a servir. Una iglesia saludable, una característica de una iglesia saludable es que se sirven unos a otros. Se sirven unos a otros. Y servimos a Dios por gratitud. Tú sirves a Dios por gratitud. Pregunta, ¿por qué gratitud? Por lo que Él ha hecho en ti.
Cuando dejas de agradecer por lo que Dios ha hecho en tu vida, te comienzas a conformar y a tomarlo como un derecho. Alguien me dijo una vez, Roy, lo que tú das como favor, la gente lo llega a tomar como un derecho. Por ejemplo, tú prestas como un favor tu carro a alguien para transportarle una vez o dos veces. Pero después ese alguien dice, ya pues dame el carro para que me transportes o dame esto. Piensa que es un derecho hacerlo. Lo que tú das como favor a alguien de manera continua, mucha gente lo toma como un derecho. ¿A qué voy con esto? Una persona cuando es saludable va a servir. Una persona cuando es saludable, una iglesia, cuando hay salud, se sirven unos a otros. Está uno ayudando, otro está limpiando, otro está acomodando, arreglando. Entonces, ¿cuánta gratitud tienes tú a Dios? Es cuánto a la forma tú le sirvas a Dios. Cuando tú tienes gratitud a Dios, es cuánto tú le vas a servir. Así se va a ver tu reflejo de gratitud. ¿Cómo tú le sirves? Cuánto tú le sirves a Dios es que va a reflejar, esa es una de las formas que va a reflejar la gratitud que le tienes a Dios. Porque dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y agradándole con reverencia. Sirve a Dios con temor, sirve a Dios con reverencia en Arequipa y en Tacna. Si Dios es tu Señor y está haciendo en tu vida algo, yo no te tengo que decir sirve. Yo no tengo que decirte ayuda, haz algo, ven, ayúdanos, apóyanos. No, porque tu misma gratitud te va a llevar a decir qué puedo hacer, en qué puedo ayudar, qué puedo hacer aquí para ser de bendición, qué puedo hacer aquí para ayudarles a ustedes a que sea algo mejor. Aquí en Tacna, ¿qué puedo hacer yo para que todo mejore? Esa es una disposición de cada uno por causa de la gratitud. Josué 24:18. Entonces, tú sirves a Dios por gratitud. Josué capítulo 24, versículo 18. Había arrojado delante de nosotros a todos los pueblos, a los amorreos que habitaban en esta tierra. También nosotros vivimos allá hoy porque Él es nuestro Dios. Entonces, nosotros también serviremos a Dios porque Él es nuestro Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que servir a Dios es porque reconoces que Él es Dios para ti. Si tú sirves a Dios es porque le tienes agradecimiento. Si le sirves a Dios es porque lo reconoces como tu Dios. En Juan 13:15 podemos ver que el servicio que uno hace es porque Jesús nos dio el ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. Dice, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. O sea, Jesús sirve a sus discípulos lavándole los pies y Él lo hace, ¿por qué? Porque ejemplo nos da. Él nos da ejemplo. Si Jesús te está dando el ejemplo para que solamente seas alguien que imite su actuar, ¿quiénes somos nosotros para no proceder de esa forma? Servimos a Dios porque agradecemos. Servimos a Dios porque lo reconocemos. O sea, sirves a Dios porque le agradeces, sirves a Dios porque le reconoces. Sirves a Dios porque tienes ejemplo de parte de Él. Servimos a Dios porque lo adoramos también. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. Mateo 4, versículos del 8 al 10. ¿Qué es lo que dice? Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué dice el versículo 10?
Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que la adoración está amarrada a tu servicio. Entonces, número uno, si nosotros servimos a Dios es porque le agradecemos por lo que ha hecho en nuestra vida. Si le servimos a Dios es porque reconocemos que Él es nuestro Señor. Si servimos a Dios es porque Él nos ha dado ejemplo y porque es un acto de adoración. Y por último, servimos a Dios dando nuestra vida. Tú y yo necesitamos, ¿qué cosa? Servir a Dios, porque esa es una consecuencia de que hay salud en ti. Cuando hay una iglesia, cuando hay un ambiente de salud, vamos a servirnos unos a otros. Y si no estás sirviendo, es porque algo te está afectando. O hay crítica, o hay desánimo, o es que alguien ha hecho algo contra ti. Simplemente tienes que evaluarte. Mateo 20, 28. Mateo 20, versículo 28. ¿Qué es lo que dice? Como el Hijo, Jesús está diciendo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús cuando vino para darnos ejemplos y vino para que podamos nosotros seguir ese ejemplo. Él lo hizo dando su vida en rescate. Hermanos de Arequipa y aquí en Tacna, una iglesia saludable es aquella que está cada uno de los miembros amándose, sirviéndose, teniendo una conexión unos con otros, una conexión con Dios. Y por lo cual estamos haciendo algo. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Recuerda que Dios tiene, quiere y desea lo mejor para tu vida. Y parte de ese deseo es que tú puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Así que si deseas hacerlo, te invito a que cierres los ojos y repitas después de mí. Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti, me arrepiento de mis pecados y ahora yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí. De ahora en adelante viviré por ti. Amén. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros al correo avivadiferente@gmail.com. Queremos conocerte y orar por ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Una Iglesia Cristiana Diferente. En Instagram y TikTok como @aviva.diferente. Y en Twitter como @aviva.